Hola, bienvenidos a nuestra siguiente lección. Te invito a que tengas tus hojas preparadas, alguna libreta y no olvides tu Biblia. Es muy importante que todas las escrituras que vayamos a estar viendo, tú mismo las corrobores. Porque de hecho la lección de hoy lleva por título ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a iniciar con una escritura en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la Biblia es un libro escrito que está vivo, tiene un autor divino, y pues este autor divino tiene el poder sobrenatural y supremo para cambiar cualquier vida que se acerque a él. Y ya que tiene el poder de cambiar la vida de cualquiera que nos acercamos, pues es muy importante entender cómo es que lo hace, ¿verdad? Y una manera en la que él lo hace es a través de la misma palabra que él ya habló. Como vimos anteriormente, la palabra de Dios o la Biblia tiene dos partes. Una es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento. A continuación vamos a ver cuáles son las partes o las secciones en las que cada parte tiene sus secciones o la que cada parte se divide. ¿Ok? Entonces, primero, el Antiguo Testamento. ¿Qué libros o qué parte de la literatura compone al Antiguo Testamento? Bueno, pues los libros de la ley, o también conocido como el Pentateuco, que son los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Después tenemos libros históricos, que van del libro de Josué al libro de Esther. Tenemos libros poéticos, que se componen por el libro de Job y Cantar de los Cantares, así como salmos, y bueno, hay otros libros que también conllevan poesía. Y tenemos los libros de los profetas, que va desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías. Estos son, a grandes rasgos, los libros o la literatura que compone el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿de qué está compuesto? Bueno, pues está compuesto de los evangelios que van de Mateo a Juan. Vienen algunos escritos de la iglesia primitiva y unos patrones que Dios estipuló para que exista o se pueda hacer una iglesia saludable, que están descritos en el libro de los Hechos. Después hay cartas a las iglesias que va de Romanos a Judas. Y obviamente tenemos libros de profecía, que son eventos futuros, como está el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que es el de los más populares que aún las personas no creyentes pueden identificarlo. Muy bien, hay varias razones por las que debemos estudiar las partes que separan a cada libro o cada sección de la Biblia para tener un entendimiento más completo acerca de la Biblia en sí, ¿ok? Entonces, vamos a leer el Salmo 119, del 9 al 11. ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia? Y este salmo a mí me encanta porque nos da consejos y nos responde esta pregunta, la verdad, de una manera muy clara, muy precisa y hasta nos da pautas. Porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, con esta escritura, ¿qué entendemos que es lo que la misma escritura evita que nosotros hagamos? Pues evita que nos desviemos de su camino. Entonces, es bien importante que para ser cristianos maduros, comprometidos, sanos, la lectura, la escritura estudiada, analizada, como lo estamos haciendo durante este curso, sea una constante en nuestras vidas. Hay una frase muy común aquí en mi iglesia que es, nadie es lo suficientemente viejo ni sabio para no necesitar la palabra de Dios ni a Dios mismo. Y yo creo que esa es una verdad que debe de guiarnos a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Creo que
a lo mejor nunca vamos a poder llegar a una afirmación como la siguiente, de decir, yo ya no necesito leer la palabra de Dios, o yo ya la leí 5 veces y ya no necesito volverlo a hacer. La verdad es que no, porque la disciplina que nosotros ponemos para estudiar la palabra de Dios evita que nos desviemos de su camino. Y pues estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? En los que necesitamos mantenernos en los caminos de Dios, y para eso necesitamos estudiar su palabra. Ahora, en el versículo que leímos hace un momento, en Hebreos, dice que la palabra de Dios es capaz de discernir algunas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que Dios puede discernir? Pues mira, dice que esta escritura, esta palabra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ante la palabra de Dios, no hay nada dentro de nosotros que pueda engañar a Dios, ¿sabes? Porque Él discierne todo. Imagínate el poder que tiene esta palabra, que puede discernir hasta tus pensamientos, que puede discernir las intenciones, que puede discernir lo más profundo de nuestro ser. Entonces, esto, lo que para nosotros puede ser muy vasto, puede ser, no sé, algo sobreacogedor, esto lo puede discernir la palabra de Dios. Tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si la palabra de Dios es capaz de discernir esto, imagínate lo que nosotros podemos llegar a descubrir de Dios cuando nosotros queremos, con un corazón sincero, con un pensamiento correcto, con una inclinación correcta, acercarnos a Dios, pues nos va a acercar más a Él, ¿verdad? Porque Él ya lo discierne todo a través de su palabra. Hay una escritura en 1 de Pedro 2, 2 al 3, donde Pedro nos da unas razones para que nosotros leamos la palabra de Dios. Si no basta solamente con que nosotros queramos conocer a Dios o así, pues Pedro nos da razones por las que la escritura pues debería de tener una prioridad en nuestras vidas. Y bueno, el consejo de Pedro es que si buscamos la sana doctrina, o sea, que no nos vayamos con la leche adulterada o con las cosas, sabes, como el pensamiento vano del mundo, sino que si de verdad nosotros buscamos la sana doctrina, dice que podemos recibir salvación y asimismo que podemos crecer espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios va súper conectada con nuestro crecimiento y también va conectada con nuestra salvación. Una persona que no conoce quién es el Señor ni la obra que ha hecho, es muy difícil que vaya a poder tener salvación o que vaya a ver la necesidad que tiene por la salvación. Entonces, pues Pedro, ¿verdad? Nos dice por qué necesitamos nosotros la lectura bíblica, por qué nosotros necesitamos la palabra de Dios, y dice que pues para tener sana doctrina, pero pues también para que podamos recibir salvación y para crecer. Entonces es muy importante, es muy importante. Y ahora imagínate, si para Pedro, ¿no? Que fue pues un gran líder dentro de la iglesia, que fue un seguidor de Jesús, del círculo más cercano, si para él era importante y él iba a entender estas razones, pues tú y yo, ¿verdad? Podemos aprender de esto y atender al consejo que nos está dando Pedro. Ahora, ¿cuál es la acción profunda que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Hemos estado viendo en las lecciones anteriores y bueno, en esta, de que la palabra de Dios trae cosas positivas a nuestras vidas, que trae redargüimiento, que trae corrección, que nos instruye y demás. Pero quiero que en esta lección podamos ver la profundidad de su obra en nuestras vidas. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que la palabra nos limpia, nos remueve todas las impurezas y nos purifica. Esto lo hace para que su novia esté lista, esté sin mancha y sin arruga para el día en el que Él regrese. Entonces, esta es la profundidad de la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos hace puros, nos hace deseables para Él, sin mancha, sin arruga, sin nada que, ¿sabes?, lo haga
a lo mejor rechazarnos o que haga cuestionar cosas, sino que su palabra nos purifica y nos hace listos, nos hace aceptos para Él mismo. Esta es la acción tan profunda que tienen las Escrituras en nuestras vidas. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. ¿De qué manera la Biblia nos puede hacer prosperar? Porque obviamente Dios, ¿verdad? Es un Señor que piensa en todas las cosas y nos ha puesto en este mundo en el que pues tenemos diferentes necesidades y demás. Y aún a través de su palabra que sí checa nuestro corazón, checa nuestro espíritu, checa nuestra alma, pues también revisa otras áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 1, del 2 al 3, en grandes rasgos estos dos versículos nos dicen que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, que si la obedecemos de día y de noche, lo que nos enseña aquí es que dice que seremos como un árbol que está plantado junto a un río y que nuestra vida va a ser fructífera y que nuestras hojas aún, que son como las bendiciones que Dios coloca sobre nuestras vidas, nunca se van a alejar de nosotros. Esto es prosperidad. ¿Y cómo se consigue? Estudiando la palabra de Dios. Por eso es bien importante que tengamos un hábito diario, puede ser en cualquier horario en el que tú lo pongas, pero que sea un hábito diario. No puedes irte a dormir sin haber leído la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder de la prosperidad que Dios quiere traer a tu vida. Y yo no sé tú, pero yo no me la quiero perder. En Juan 15:7, dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, ¿cómo es que la Biblia, su palabra, afecta nuestras oraciones? Yo no lo había pensado hasta que estuve, la verdad, estudiando la lección y estuve leyendo este versículo y vaya que está muy relacionado nuestra lectura con nuestra oración. Entonces, al permanecer en su palabra, fíjate, no es en lo que escuchas, no es en lo que crees, no es en lo que sientes, no es en una canción, en su palabra y en Él. Todo lo que yo pida en su nombre, Él lo dará y Él lo hará. Y esto yo creo que es parte de la prosperidad que Dios quiere que tengamos, que nuestras oraciones sean contestadas. Pero no va a ocurrir si no permanecemos en su palabra y si no permanecemos en Él. Entonces, espero que con esta lección, yo no sé tú, pero yo estoy agarrando muchas herramientas y me estoy como dando cuenta de que mi disciplina para la lectura bíblica no es en vano. Dios quiere que yo tenga esta disciplina porque Él quiere hacerme prosperar, porque Él quiere contestar mis oraciones, porque no quiere que haya nada que me aleje de su camino. Ese es el deseo primordial de Dios. Entonces, si es su deseo, yo creo que nosotros podemos tener este hábito para poder cumplir los deseos de Dios y ver su bendición en nuestras vidas. Así que pues tenemos mucho que hacer. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.